Queridos estudiantes, muy bienvenidos a una clase más de la asignatura Evaluación de los Aprendizajes. En esta oportunidad, en la clase de hoy, vamos a poder asociar la relación entre la planificación, la enseñanza y la evaluación y cuáles son aquellos componentes de la evaluación. Vamos a recordar algunas distinciones que son importantes. Todos los docentes evaluamos habitual y casi cotidianamente. Por otra parte, todos hemos tenido la experiencia de haber sido evaluados. Todos conocemos diferentes tipos de evaluación, algunas de ellas a gran escala y otras sin duda, las más habituales, en la práctica docente a nivel de aula. Sin embargo, es frecuente que usemos casi de manera indistinta los conceptos evaluar, medir, calificar. Por eso, antes de seguir avanzando en el tema específico de la evaluación en nuestro diario acontecer pedagógico, nos detendremos un momento para recordar una distinción importantísima a la hora de hablar de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de un juicio integrativo acerca de las cualidades que tiene nuestro objeto de interés. Cuando hablamos de medición, en cambio, este es un proceso que permite asignar números a cualidades observables o inobservables de un objeto de interés. La medición es, por lo tanto, un insumo para la evaluación. Y la calificación es una certificación del nivel de logro de conocimientos, de habilidades y de competencias que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es la función que tiene la evaluación? Primero, puede ser certificadora, es decir, determina quién pasa a otro curso. También indica una capacitación para poder desempeñarse en otro nivel. También otra de las funciones de la evaluación tiene relación con el control externo, porque si no hay nota, los estudiantes no toman en serio las clases. Otro aspecto a considerar dentro de las funciones de la evaluación es cuando es normativa y de selección, es decir, se aplica una evaluación para conocer el rendimiento de un curso, de un alumno o de un postulante. Y también la evaluación cumple la función de rendición de cuentas, es decir, para poder determinar el grado de responsabilidad de cumplimiento de los objetivos y los propósitos que se han determinado. Habiendo recordado entonces estos conceptos o estas distinciones entre medición, evaluación y calificación, podemos afirmar entonces que todas las evaluaciones pueden y deberían ser utilizadas con el fin de comprender mejor la realidad con la cual se está trabajando y poder contribuir a perfeccionar esta realidad que están viviendo nuestros estudiantes y nosotros dentro del aula. En este sentido, entonces, podemos afirmar que la función pedagógica de la evaluación es tomar decisiones que impactan sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje con un propósito: mejorarlo. La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje es comprendida también de la siguiente manera. La evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa, se recoge, se analiza información que es relevante respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de poder reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para poder optimizarlo. Hasta este momento, revisar el concepto de evaluación y su función pedagógica, nos hemos encontrado entonces con dos aspectos claves de la evaluación. Primero, que se entiende como un proceso. Y segundo, que este proceso está al servicio de otro gran proceso, el de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, la evaluación debe entregar datos relevantes que permitan tomar decisiones en pro de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, vamos transitando de una evaluación centrada en el producto o en el resultado del aprendizaje como el final del camino, a una evaluación que se centra en el proceso para poder dar una retroalimentación y colaborar con su mejoría. Veremos entonces cuáles son las implicancias de centrarnos en esta definición. Al reconocer que es un proceso, aceptamos
que no es un hecho o un conocimiento aislado, sino una serie de actividades, de acciones conjuntas que están coordinadas con una finalidad. En el caso de la evaluación pedagógica, esta finalidad es lograr un mayor conocimiento o una mejoría en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta consideración nos lleva a un primer punto. La evaluación es parte intrínseca del proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que la razón de ser de este proceso de aprendizaje es poder conocer cómo ocurren estos procesos que están provocándose, tener las herramientas para poder determinar qué cambios de planificación voy a hacer y qué metodología podría implementar para cambiarlo. La evaluación no es algo que hay que hacer en paralelo a la enseñanza y el aprendizaje, porque es una parte irrenunciable de todo este proceso. Además, la evaluación implica la participación de varios actores. Consideramos entonces claves para este proceso de evaluación a todos los actores que están involucrados y que se sientan partícipes y centrales de este proceso. De este modo, llegamos entonces a una idea fundamental de la evaluación de los aprendizajes. Los alumnos son los actores activos, centrales y principales de este proceso. La evaluación entonces no debe ser algo que les ocurre, como si se tratara de algo accidental o de algo externo, en lo cual ellos no tienen participación y que por lo tanto está completamente fuera de su control. Es donde el docente quien tiene solamente todo el poder y todo el control de la situación. El alumno debe estar involucrado en su proceso de enseñanza y de esa manera tener un mejor aprendizaje. Cuando por el contrario, una evaluación es vivida como algo ajeno o incluso como una situación amenazante, difícilmente va a poder potenciar el desarrollo de aprendizajes. Entonces, vamos a comenzar a hablar de evaluación para el aprendizaje. Y esa es otra implicancia que tiene central la evaluación en el proceso de enseñanza y no en el producto final, y es que ella se sustenta en una convicción firme, y es que todo alumno es capaz de mejorar. Esta convicción es lo que nos mueve entonces a evaluar el proceso para poder dar nuevas instancias y posibilidades de aprendizaje. También nos moviliza a poder detectar qué es lo que no fue comprendido, qué parte del objetivo de aprendizaje planteado para una determinada unidad de aprendizaje no ha sido lograda aún por el alumno y cómo poder brindarle una oportunidad para que este objetivo sea alcanzado. Si no existiera esta convicción de fondo, no tendría entonces sentido poder evaluar el proceso, porque nada cambiaría. Si hubiese alumnos que están predestinados a no aprender, sería mejor entonces no gastar energías en evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues nada de lo que hagamos como profesores, ni nada de lo que pudiera hacer ese alumno va a modificar su aprendizaje. Afortunadamente, sabemos que esto no es así, sino que depende del poder brindar nuevas oportunidades acorde al alumno y despertar en él la motivación y el involucramiento en su propio proceso para que se evidencien entonces las mejorías y los logros de aprendizaje que estamos esperando y que sin lugar a dudas serán asombrosos. Cuando involucramos al alumno en este propio proceso de aprendizaje y de enseñanza, por lo tanto, también en la evaluación, involucra entonces que los profesores expresen claramente a sus alumnos qué es lo que se espera que ellos aprendan. Es decir, cuáles son los logros de enseñanza, cuáles son los logros de aprendizaje que esperamos para una determinada unidad de aprendizaje y cómo se va a evaluar que este logro sea alcanzado, dando a conocer los objetivos, los criterios e indicaciones de evaluación. Es decir, qué acción concreta, qué acción observable y por lo tanto medible es capaz de realizar. La evaluación entonces no puede sorprender. Es una instancia para que el estudiante muestre su mejor evidencia de que sabe hacer lo que está haciendo y que tiene conocimiento de lo que está haciendo. La evaluación para el aprendizaje
implica un aspecto muy importante de una evaluación con el foco puesto en el aprendizaje, y es que debe proporcionar la evaluación una retroalimentación efectiva. Es decir, instancias para que se le indique con total claridad qué aspecto del aprendizaje esperado es el que no ha alcanzado y qué acciones concretas debe realizar para poder alcanzarlo. Finalmente, es importante tener una instancia de análisis de los datos arrojados por las evaluaciones en las que participen tanto profesores como alumnos, para que en conjunto podamos sacar conclusiones y comprometer acciones que involucren y comprometan a los actores de este proceso de enseñanza y aprendizaje, para que todos puedan revisar su trabajo de manera crítica y también de manera constructiva. Vamos a repasar. La evaluación para el aprendizaje, entonces, primero, involucra tanto a docentes como a estudiantes en el análisis de los datos arrojados de la evaluación. 2. Involucra a los estudiantes en su propia evaluación. 3. Requiere que los profesores compartan con sus alumnos los logros de aprendizaje que se espera de ellos. 4. Es considerada parte intrínseca de la enseñanza y el aprendizaje. 5. Asume que cada estudiante es capaz de mejorar su desempeño. Y 6. Proporciona retroalimentación que indica a los estudiantes lo que tienen que hacer para mejorar su desempeño. Les invito, como cada clase, a que ustedes puedan evaluar estos 6 aspectos con respecto a la evaluación para los aprendizajes. Nos vemos en la próxima clase.